No podía creer lo que hizo mi padrastro. Incluso ahora, al pensarlo, mi estómago se revuelve igual que aquella noche. De pequeños, siempre habíamos sido solo mi mamá y yo. Me tuvo desde pequeño, y desde que tengo memoria, solo éramos los dos contra el mundo. Entonces conoció a Greg. Greg era diferente. No era llamativo ni ruidoso como algunos de los chicos con los que mi madre había salido antes. Era tranquilo y estable. El tipo de hombre que se acordaba de preguntar cómo había estado tu día y realmente escuchaba la respuesta. Cuando se casaron después de un año de noviazgo, yo era cautelosamente optimista. Mamá merecía ser feliz, y si Greg podía darle eso, yo estaba dispuesta a darle una oportunidad al principio. Las cosas iban bien. Greg también se esforzó mucho conmigo. Me llevaba a partidos de béisbol, aunque no me gustaban mucho los deportes. Él me ayudaba con la tarea cuando mi madre trabajaba hasta tarde y siempre se aseguraba de que hubiera. Había helado en el congelador solo porque sabía que era mi favorito por un tiempo. Sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos ser una familia de verdad. Luego, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Greg llegaba a casa más tarde de lo habitual algunas noches, alegando que tenía que hacer horas extras. Aunque su madre decía que su empresa no se las ofrecía, empezó a ponerse irritable. Me impacientaba por las cosas más pequeñas. Al principio lo ignoraba. Los adultos se estresan. Me dije, el trabajo, las facturas, la vida, todo se acumula. Pero una parte de mí sabía que algo no iba bien. Una noche, al volver de casa de un amigo, vi el coche de Greg aparcado calle abajo. En lugar de estar en la entrada, el motor estaba apagado y él estaba allí sentado, mirando nuestra casa. Sentí una extraña sensación en el estómago, como algo pesado que no podía explicar. No dije nada. A mi mamá no quería preocuparla, pero después de esa noche empecé a prestarle más atención. Fue cerca de Navidad cuando todo finalmente se desmoronó. Había estado ahorrando mi dinero para comprarle a mamá un buen regalo, algo especial por todo lo que había hecho por mí. Encontré este precioso collar en una pequeña tienda del centro y lo escondí en mi habitación, emocionada por sorprenderla 2 días antes de Navidad. Llegué a casa y encontré mi habitación destrozada. Abrí los cajones, levanté la cama, levanté la mochila y la tiré al suelo. El collar desapareció. El pánico me invadió. Bajé corriendo las escaleras, con el corazón latiéndome con fuerza, pensando, tal vez nos habían robado. Fue entonces cuando encontré a Greg sentado en el sofá, como si nada hubiera pasado, con una cerveza en la mano, su rostro tranquilo, casi aburrido. ¿Qué le pasó a mi habitación? Le exigí que ni siquiera se inmutara. Simplemente se encogió de hombros y dijo, «Quizás deberías tener más cuidado con dejar tus cosas por ahí». Quise gritar. Sabía que era él. No había ninguna entrada forzada. No había señales de que alguien más había estado allí. Había sido Greg. Revisó mis cosas. ¿Pero por qué? Más tarde esa noche, mientras mi madre dormía, bajé sigilosamente las escaleras y encontré la chaqueta de Greg tirada sobre la silla. Metí la mano en el bolsillo y saqué el collar de mi madre, el que había comprado, envuelto y escondido. Me temblaban las manos al mirarlo. Lo había robado. Estaba planeando dárselo a ella misma. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo por el collar, era por todo. Las noches largas, el comportamiento extraño, las mentiras. Greg no era el hombre que creíamos que era. No sabía qué hacer, no podía. Dile a mi mamá que lo amaba, que creía en él. ¿Me creería o pensaría que solo era una adolescente celosa en la mañana de Navidad? Me senté junto al árbol, con el estómago revuelto, efectivamente. Greg le entregó a mi mamá una cajita, sonriendo como el esposo perfecto. La abrió y allí estaba mi collar, mi regalo. Las lágrimas me picaron mientras ella jadeaba y lo abrazaba, dándole las gracias una y otra vez. No podía ni hablar. Me quedé allí sentada sintiendo que el suelo había desaparecido bajo mis pies. Pero lo que Greg no sabía era que había dejado una pequeña marca en el cierre, un pequeño arañazo del que solo yo sabía. Lo había hecho por accidente cuando lo toqué por primera vez, y no le había dado mucha importancia hasta ahora. Más tarde esa tarde,
Cuando mamá estaba admirando el collar, le pedí que me lo mostrara de cerca. Señalé el arañazo, fingiendo casualmente que lo había notado por primera vez. La sonrisa de mamá. Descolorido. Qué raro, dijo lentamente. Es completamente nuevo. Greg intentó restarle importancia. Debía haberme arañado en la tienda, dijo demasiado rápido. Mamá entrecerró los ojos. Ella me conocía mis instintos, y en ese momento supo que algo andaba mal. Pasaron unos días, pero finalmente la verdad salió a la luz. Le conté todo, sobre cómo lo encontré en el coche, sobre mi habitación destrozada, sobre el collar que encontré en su chaqueta. Ella estaba devastada, no solo porque él había robado, sino porque nos había mentido a ambos. Mamá lo confrontó, y Greg ni siquiera intentó negarlo. Simplemente empacó una maleta y se fue como si no fuera gran cosa, como si nosotros fuéramos quienes le habíamos hecho daño. No podía creer lo que mi padrastro no creía, solo el robo, sino la forma en que rompió la confianza que habíamos construido. Deseaba con todas mis fuerzas creer que era bueno, que podíamos ser una familia, pero a veces querer que algo sea verdad no lo hace. De verdad, tardó un tiempo en volver a la normalidad. Mamá y yo nos apoyamos mutuamente, como siempre. Siempre fuimos más fuertes, más sabios, inquebrantables. Greg se convirtió en otra lección que aprendimos. No todos los que te sonríen tienen buenas intenciones, y a veces las personas en las que más confías son las que te lastiman más profundamente. Pero sobrevivimos, seguimos adelante y nunca olvidamos quiénes éramos realmente. Una familia, solo nosotros dos.